En este video analizaremos brevemente el modelo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un video anterior mencionamos la relación que existe entre neoliberalismo y globalización. En México, este modelo se implementó a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Brevemente repasamos las características del modelo neoliberal. Este requiere un Estado regulador, con poder militar para mantener el orden y la paz, libertad mercantil para ejercer actividades económicas e iniciativa privada, es decir, participación de particulares en actividades que antes eran obligación solo del Estado. Con estas características podemos observar que el sistema neoliberal defiende la idea de mínima participación del Estado en asuntos económicos, lo que quiere decir que el Estado no debe de imponer regulaciones más que las que el mercado delimite. Este sistema ha sido ampliamente criticado por el presidente actual, no es por menos. A raíz de las normativas efectuadas en torno a este modelo se han disparado muchos problemas, ya de por sí graves, como lo son una importante desigualdad social y económica en los sectores de la población del país. Se puede resumir el fracaso de este modelo con la corrupción generalizada en todos los ámbitos del gobierno y fuera de este. El 1 de diciembre de 2018 se dio la transición política. Terminaba el sexenio de Enrique Peña Nieto e inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que siempre se anunció como bastión del cambio, el testigo de una nueva transformación en México que iniciaba con la derrota del sistema neoliberal. ¿Cuál es entonces el modelo que quiere implementar ahora, como respuesta al fracaso del anterior modelo? En abril de 2019, Andrés Manuel López Obrador elaboró un documento intitulado Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024 que, al contrario de ser un proyecto objetivamente estructurado con una lista de objetivos claros y concretos o la enumeración de una serie de metas a alcanzar y las estrategias a llevarse a cabo para conseguirlas, parece más bien un folleto apresurado de 64 páginas escrito con el estómago y no con la razón. En este escrito, el presidente muestra su posición al declarar: en 2019 sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador. Entre los convulsos párrafos de su documento que se decantan por una crítica visceral del neoliberalismo, menciona algunos programas para la reactivación económica del país, de los cuales los únicos que están lo suficientemente elaborados son los del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la zona libre de la frontera norte y el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Respecto de estos proyectos, es interesante observar que, a pesar de estar en contra del neoliberalismo, se fundamentan en prácticas meramente neoliberales. Por ejemplo, con respecto al Tren Maya, menciona que requerirá de entre 120,000 y 150,000 millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales. Hay que recordar que en el modelo neoliberal con visión keynesianista es importante la inversión del sector privado para proyectos de comunicación que en gobiernos bienestaristas recaían sobre el Estado. Además, este apartado también tiene connotaciones del desarrollo compartido impulsado por el gobierno de Echeverría Álvarez. Entonces, el retroceso es evidente, contradiciendo su postura del absurdo y disparatado regreso a estrategias anteriores. También es interesante notar el uso del lenguaje técnico en el caso de los proyectos del Istmo de Tehuantepec y la frontera norte. En ambos menciona la existencia de una zona libre con una reducción de impuestos IVA e ISR y la homologación del precio de los combustibles acorde con el mercado internacional. Lo que antes llamó gasolinazos ahora se entienden como ajustes fiscales. Además de la iniciativa privada acompañando la inversión del proyecto, esta estrategia es a todas luces neoliberalista, pues aboga por una zona sin regulación por parte del gobierno, sino con ajustes con base en el mercado, que es precisamente lo que tanto se jacta de querer combatir. Podemos notar que el modelo del presidente López Obrador es una combinación entre un gobierno bienestarista, manifiesto cuando se ampara bajo el lema primero los pobres, y uno de corte neoliberal, con un sutil buque a modelo de desarrollo compartido, pero sin objetivos concretos y metas específicas, salvo la verborrea demagógica que funciona como propaganda para atraer feligreses que actúen con vísceras y no con la razón. ¿Cómo ha afectado la implementación del obradorismo en México? Han pasado 2 años desde que Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia de México y en ese sentido los efectos que podrían observarse de su administración apenas comienzan a manifestarse. Además, a partir del segundo trimestre de este año, comenzamos a padecer la crisis derivada de la COVID-19,
por lo que podemos tomar los números previos al segundo trimestre de este año para evaluar los resultados. Como se puede observar en la gráfica, básicamente 3.6% del Producto Interno Bruto se corresponde con las actividades primarias. Viendo el 3.4% del petróleo, nos podemos dar cuenta que todas las actividades primarias están en función de este. Algo que el presidente presumió en su segundo informe de gobierno presentado el pasado 1 de septiembre fue que, a pesar de que la economía ha sido en decremento respecto del indicador del Producto Interno Bruto, en junio de 2020 hubo un aumento neto en el indicador global de actividad económica para el mes de junio de unos 8.9 puntos porcentuales, y asegura que esto indica que ya inició un proceso de recuperación. Bueno, si analizamos la gráfica de este índice a lo largo de la historia, podemos ver que, si bien es cierto la COVID-19 asentó la crisis económica, esta ya venía en decremento desde que inició su gobierno. Por otro lado, hay que recordarle al señor presidente que, para hablar de una tendencia de aumento o disminución, se deben evaluar varios puntos y no solo dos a la vez. Más adelante, manifiesta un incremento en la población ocupada como un logro de su gobierno hacia la promesa de empleo para todos, lo cual no es denostable. Por principio constitucional, es el Estado el que debe garantizar a su población las oportunidades para una vida con calidad de dignidad humana, entre las que está su derecho al trabajo. Sin embargo, el incremento al que se refiere incluye también al sector informal, lo cual representa un verdadero lastre para cualquier Estado que se jacte de bienestarista, pues los programas públicos emanan directamente del erario que se colecta a través de los impuestos y que las personas en el sector informal no pagan, pero sí tienen acceso a estos programas, por lo que el erario, lejos de mantenerse en un equilibrio, tenderá a agotarse tarde o temprano, y esto devenirá en una crisis económica. Otra crisis de un estado bienestarista mal enfocado, como ya lo ha visto México en el fracaso del modelo del desarrollo estabilizador.